Bueno, seguimos con la presentación máquinas generalizadas y transformaciones de coordenadas. En esta ocasión vamos a trabajar con la transformación o sistema de coordenadas solidario con el rotor, con lo cual vamos a abarcar las dos transformaciones más interesantes y más utilizadas para el análisis de máquinas eléctricas. En ejercicios que pretendo subir a la plataforma van a poder encontrar un ejemplo, ya casos un poco particulares como la transformación de coordenadas en una máquina trifásica. Y quizás, si el tiempo me lo permite, la transformación de coordenadas a un sistema en movimiento, por ejemplo, de velocidad sincrónica. Sin embargo, con los dos ejemplos que se abordan en esta presentación, se dan las herramientas suficientes para desarrollar cualquier transformación de coordenadas. En el caso particular del sistema solidario con el rotor, es un sistema en movimiento a una velocidad que es una variable de estado, que a diferencia del caso anterior donde hacíamos la transformación, un sistema estático. Adicionalmente, con fines didácticos, voy a hacer la demostración utilizando álgebra compleja, o lo que se conoce en la literatura como vectores espaciales. Hay autores que inclusive lo denominan fosores especiales. No soy muy partidario de este último término. Muy bien, empecemos. Como les comentaba, el sistema de coordenadas solidario con el rotor se encuentra en movimiento a una velocidad omega m, que es una variable de estado. Las variables del rotor ya están expresadas en este sistema de referencia, por tanto solo es necesario transformar las variables del estator. Es justo el caso contrario que estudiamos en el ejercicio previo. Como les comenté, vamos a utilizar la álgebra compleja, por lo cual vamos a definir el vector espacial como el término alfa más j del término beta. El álgebra compleja representa la parte real en el eje X, que es donde nosotros tenemos el eje magnético alfa, y la parte imaginaria en el eje beta, en el eje Y, perdón, que es donde nosotros tenemos el eje beta. Entonces, la idea de usar la álgebra compleja es en un solo número, que sería este número en negrita. Cuando uno lo escribe sin ayuda de la computadora, se utiliza también la flecha para términos de notación sobre la variable. La idea es tener un solo número complejo, que es el vector espacial X, donde tenemos toda la información, tanto el eje alfa como el eje beta. Entonces, vamos a tomar la ecuación alfa del estator y se la vamos a sumar a la beta premultiplicada por j para expresarlo en vectores espaciales de las ecuaciones de la máquina generalizada que hemos venido trabajando. Entonces sería b alfa más j de beta, re, que sale factor común, está en ambas ecuaciones. La derivada, como j no depende del tiempo, lo podemos meter dentro de la derivada. Entonces tenemos el término del estator y los términos que están multiplicados por la matriz de inductancias mutuas estator-rotor. Entonces, el primer término es evidentemente el vector espacial de tensión, el segundo término es el vector espacial de corriente, y aquí también aparece el vector espacial de corriente. Para el caso del rotor, aquí hay que tener un poco de visión y experiencia, y si uno la tiene se da cuenta de que este resultado que tenemos en la línea de arriba corresponde a la multiplicación del vector espacial de corriente del rotor por el término de rotación coseno de teta más j secant de teta. Y si utilizamos la relación de Euler en sentido inverso, llegamos a esta ecuación compacta y linda, comparada con las dos ecuaciones del estator que teníamos originalmente. Ya no es una expresión matricial la ecuación del estator, sino que es una expresión compleja. Recuerden que las ecuaciones complejas en realidad son dos ecuaciones reales, entonces básicamente estamos aprovechando la álgebra compleja para reducir las expresiones. Y esa es la ventaja. Básicamente esa es la ventaja. Entonces tenemos la ecuación del estator, en este caso es una sola ecuación. V es igual, vector espacial de tensión es igual a RE por vector espacial de corriente más la derivada, no la hemos realizado todavía, de la inductancia propia del estator por la corriente del estator más la mutua
por la corriente del rotor por el término de rotación. Noten que este término de rotación, cuando uno multiplica por una exponencial j a un ángulo, lo que estoy haciendo es rotando el vector. Yo tengo el vector espacial de corriente del rotor rotado para poder expresar los términos en la ecuación del estator. Este término que está acá, IR por la exponencial j teta, lo que nos dice es que para poder yo considerar la corriente del rotor en la ecuación del estator, tengo que rotar su efecto. O sea, no me sirve lo que sucede en el rotor propiamente, sino lo que veo desde el estator. Eso es mucho más sencillo de ver utilizando la álgebra compleja que con la matriz. La matriz de cosenos y senos que acompañan la inductancia mutua que hemos trabajado hasta ahora hace exactamente este mismo efecto. Rota las corrientes del rotor para verlas desde el estator, pero en la matriz no es tan evidente como en la álgebra compleja. En mi opinión, esa es una de las ventajas de esta metodología. Permite visualizar un poco mejor qué está sucediendo. Si hacemos lo propio para el rotor, sumamos la ecuación alfa más j a la ecuación beta, cada uno de los términos, y hacemos el mismo procedimiento anterior, nos va a quedar una ecuación supremamente parecida, lo cual era de esperarse. Tenemos los términos del rotor y en la ecuación del estator aparece otra vez la corriente del estator multiplicada por una exponencial. Noten que el signo de esta exponencial es distinto. La rotación es en sentido contrario, lo cual evidentemente es de esperar. ¿Qué es lo que nos están diciendo las ecuaciones? Que por el sentido de la velocidad que tenemos, para nosotros reflejar las corrientes del rotor, tenemos que adelantarlas con el ángulo θ, que recuerden que está creciendo positivo en principio. Tenemos que adelantarlas para que alcancen al estator. Y en términos de las corrientes del estator tenemos que traerlas hacia atrás. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Pero también, para considerar los efectos de las corrientes del estator en el rotor, tenemos que rotar las corrientes del estator para ver cómo se ven desde el rotor que se está moviendo. Porque en realidad la ecuación de coordenadas primitivas tiene los dos sistemas de coordenadas en una sola ecuación y de ahí su complejidad. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio. Como estamos partiendo del rotor, vamos a tomar la referencia del θ en el rotor para este sistema de coordenadas. Y aunque de las ecuaciones anteriores se deduce un poco lo que hay que hacer es llevar los dos vectores espaciales del estator, las dos fases, las dos componentes x beta y x alfa del estator a x alfa y x beta del estator vistos del rotor. Vean que aquí hay un superíndice R, que es importante. Entonces, como el θ está acá, lo que tenemos que multiplicarlo por θ negativo para llegar hacia acá, que era lo que teníamos en las ecuaciones de la máquina. De las ecuaciones de la máquina en forma compleja ya se deducen las dos transformaciones, tanto la del estator como la del rotor. Entonces, la transformación que necesitamos es esta. Necesitamos multiplicar las variables del estator por i a la menos j θ para verlas del rotor. Si nos devolvemos un momento, es exactamente lo que nos apareció acá. Muy bien. Para expresarlo en los términos que hemos venido desarrollando, despejamos la variable sin transformar en función de la variable transformada por la transformación. Esta es la matriz. Si ustedes separan esto en parte real y parte imaginaria y lo escriben de forma matricial, van a obtener la misma matriz de transformación que se puede utilizar en este caso, que por supuesto es distinta a la de la rotación para el estator. Son dos matrices de transformación diferentes. Se deja al lector, y es una invitación muy importante que se le hace, a que deduzca la matriz de transformación con la técnica utilizada en el caso anterior y se dé cuenta que si descompone esto en parte real y parte imaginaria, va a obtener lo mismo. Y además que esta transformación también es hermitiana. Es una demostración que vale la pena hacer. Buen ejercicio de estudio. Entonces, muy bien, apliquemos la transformación. ¿Sobre quién debemos aplicar la transformación? Sobre las
variables del estator. Recuerden que las variables del rotor ya se encuentran en el sistema de coordenadas que queremos. Entonces sustituimos el vector espacial del estator original por el vector espacial del estator transformado. Usamos para la corriente y acá también. Para eliminar este teta tenemos que multiplicar todo por e a la menos j teta, entonces va acá, se va acá y nos queda acá. Realizamos la expansión de esta expresión, tenemos la derivada de la corriente sin este derivado más la derivada de la exponencial baja la derivada de teta en el tiempo multiplicado por los pares de polos, que recuerdo que siempre van a aparecer ahora, por la exponencial sin derivar, por la corriente sin derivar, igual acá, para la corriente del rotor, y cuando multiplicamos por este término se cancela este, se cancela este, se cancela este, con lo cual la ecuación perdió la dependencia de la posición angular, que era lo que buscábamos. En esta ocasión referimos las variables del estator al rotor, justo el caso contrario. Adicionalmente, en este sistema de coordenadas, los términos de generación, las fuerzas electromotrices de generación, que están acompañados de la velocidad, aparecen en la ecuación del estator, siempre es cruzado. Si vamos al rotor, los términos de generación aparecen en el estator. Y si vamos al estator, los términos de generación aparecen en el rotor. Son algunos tips de que estamos haciendo las cosas bien. Muy bien, aquí ya tenemos la ecuación del estator. Vamos al rotor. Tenemos que solo debemos transformar esta corriente. Aquí está la transformada, esta es la exponencial de la ecuación. Se cancelan, evidentemente. Entonces, cuando hacemos la derivada, no hay dependencia de la posición angular, entonces, por tanto, no hay dependencia de la velocidad. Tenemos la ecuación del rotor transformada. Para el caso de la transformación del par, es un poco más tediosa la cosa con el álgebra compleja. Es probablemente el único precio que uno tiene que pagar, teniendo en cuenta que la transformación del sistema de coordenadas del rotor fue mucho más fácil que en el estator en términos de operaciones. Las operaciones que tuvimos que realizar fueron mucho más sencillas, dado que no hubo multiplicaciones de matrices, que es el mayor inconveniente del método matricial. Son análogos, los resultados que se obtienen son equivalentes, son exactamente los mismos resultados, pero el álgebra compleja, en mi opinión, simplifica bastante las cuentas, inclusive permite entenderlas un poco mejor. Si hacemos la cuenta acá, lo que tenemos que es sustituir la variable del estator con la dificultad que tenemos que separar en parte real y parte imaginaria de la transformación. Esta es la parte real de la transformación, pero imaginaria, esta es la parte real, y aquí igual. Y hacer las operaciones. Si uno hace las operaciones, aquí indicadas, se van a encontrar que la dependencia de la posición angular se pierde y que tenemos, gloria Señor, la misma expresión que en el caso anterior, pero ahora tenemos las variables transformadas del estator, pero la forma de la expresión es igual. Esto es una gran ventaja de las transformaciones de coordenadas. Si quisiéramos expresarlo en álgebra compleja, en algún gusto particular, se puede demostrar que la parte imaginaria de este producto, de la corriente del estator por la corriente del rotor conjugada, siempre la corriente del estator transformada en este caso, produce este resultado. Con lo cual ya hemos obtenido el sistema de ecuaciones transformadas del rotor, que resumo acá. Todo el sistema de ecuaciones, que eran 4 ecuaciones reales, ahora van a ser 2 ecuaciones complejas, ya no hay dependencia angular. Noten los términos de generación aparecen en la ecuación del estator. Es una ecuación mucho más sencilla. Los procesadores numéricos tipo MATLAB, Octave, Scilab, etc. pueden trabajar con variable compleja sin ningún problema, entonces uno puede resolver la ecuación compleja. Los métodos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales también permiten y trabajan sin ningún inconveniente con variable compleja. Entonces uno puede resolver este sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones, 2 complejas y 1 real, para hallar los resultados que estamos buscando sin ningún inconveniente. Son sistemas mucho más sencillos. Una nota importante que vale la pena destacar es cuando uno hace sistema de transformación de cambio de variables hacia el rotor. El tipo de variable que uno maneja
es distinto. Observemos. Si yo le coloco a la máquina un sistema de tensiones equilibrado, B alfa y B beta, los devanados son ortogonales, sabemos que en máquinas un sistema bifásico de tensiones equilibrado está desplazado a 90 grados entre alfa y beta. Sumamos para tener el vector espacial B alfa más B beta por J, sale factor común la tensión, que es igual, aplicamos Euler y ahora aplicamos la transformación de coordenadas. Si asumimos estado estacionario, noten que omega m, perdón, θm es una velocidad más una posición inicial. Entonces tenemos acá un producto de exponenciales, con lo cual se suman los términos, los exponentes. Noten que las dos velocidades quedan restando, omega m menos omega m. Si esas velocidades fuesen iguales, por ejemplo en una máquina sincrónica, las variables alfa y de tensión transformadas pasan a ser de C. Entonces, aunque efectivamente la máquina está alimentada por tensiones alternas físicamente, en las ecuaciones que estaremos trabajando en régimen permanente las variables son de C. Y eso en el análisis puede ser útil. Por ejemplo, si yo quiero saber el régimen permanente y las variables son de C, las derivadas son 0. Y puedo despejar las ecuaciones, las algebraicas. Cosa que en el estator no sucedería. Si quisiéramos hacer un análisis parecido en el estator, como no transformamos la variable del estator, si alimentamos con tensiones AC, son AC. En régimen permanente tendríamos que usar fasores. Son diferencias que aparecen debido al cambio de variables que hicimos a la transformación de coordenadas. Un poco para finalizar aquí la comparación, aquí tenemos el sistema de ecuaciones del estator. Noten que se ve muy parecido. Aquí cambiamos fueron las variables del rotor. Aquí, perdón, aquí es un error. Esta es la que cambió, como esta y como esta, que hay un peloncito. La ecuación es muy parecida, el cambio aparece en los términos de generación, que aquí los tenemos en la ecuación del rotor, en el caso anterior estaban en la ecuación del estator, y con signo menos. Ese es el único cambio que vamos a ver entre los dos sistemas de ecuaciones. Ambos sistemas de ecuaciones son perfectamente válidos y nos van a permitir analizar la máquina en cualquier condición de operación. ¿Cuál utilizar? Depende un poco del gusto o de lo que se desea hacer. Esos son típicamente en la máquina y del autor. Aunque en la máquina sincrónica normalmente se utiliza este sistema de coordenadas, en la máquina de inducción se pueden utilizar los dos, aunque hay autores que por el hecho de que la máquina sincrónica utiliza un sistema de coordenadas se lo aplican a la inducción. Insisto, ahí va a depender del gusto y de las necesidades del estudio. Vean que también la ecuación de par idéntica a la que vimos previamente, se puede expresar igual. Un buen ejercicio es que se dediquen a hacer las transformaciones con los métodos cruzados, es decir, que la transformación del estator la hagan con vectores especiales de nuevo y la transformación del rotor la hagan con matrices, para que aprendan a utilizar ambas metodologías. Muy bien.